social. Diputado, ¿cómo le va? Juan Cruzanz, Ana Cecilia y todo el equipo de Crónica 2020 les saluda. Buenas tardes, Juan, un gusto saludarlos a ustedes y a todos los televidentes. ¿En qué lugar está parada la oposición con el tema dólar? Bueno, acá estaba escuchando lo que mencionaban. Yo coincido en el tema de que tenemos que aumentar las exportaciones, lo decía el otro día también el presidente del Banco Central, pero eso requiere una política económica completamente distinta. Necesitamos para eso tener una economía abierta, que esté integrada con el mundo, no con las restricciones que actualmente tenemos en la Argentina, que tenemos una política que es de sesgo anti-exportador. Ni que hablar del nivel de retenciones, las trabas que ponemos para las exportaciones y cómo O no sea, estamos, fomentamos según su la criterio, competitividad Cacase, de nuestro sector exportador. estamos medicando mal la enfermedad. Sí, siempre lo hacemos. Fíjese, y no se trata solo de una administración y hacer crítica ahí. Piensen que hay problemas que nosotros arrastramos hace décadas, como es la inflación, como es el déficit fiscal crónico y como es el problema cambiario que tenemos. Y siempre probamos las mismas recetas, esto de endurecer Sí. los A controles ver, sí. cambiarios, A ver, tratar diputado. de controlar los precios y nunca dan Sí. resultado. Bien, Las eso. economías que funcionan en el mundo son economías abiertas, con políticas fiscales redistributivas, con política Sí, comercial le pongo un abierta y una punto ahí, política sí, le monetaria pongo un más punto ahí, estable. diputado, que está acá con nosotros Juan Pablo Costa, economista de CEPA, estábamos dialogando también de este escenario. Juan Pablo él dice todo lo que se probó, no, ninguna de las recetas funcionaron. ¿Por qué? Bueno, yo no estoy tan seguro que ninguna de las recetas hayan funcionado. En general, todo este tipo de planes, ninguno funciona perfecto, pero en algunos casos uno puede empezar a ver avances. Primero, decir que esto de abrirse al mundo y demás suena lindo, pero en general los países de lo que se conoce como economías centrales, Estados Unidos, Europa, etcétera, están incluso empezando a transitar el camino contrario, ¿sí? Incrementando cada vez más los niveles de protección a sus distintos mercados. Incluso, por ejemplo, el Mercosur firma, Sí. acepta hacer un tratado de libre comercio con la Unión Europea y es la propia Unión Europea, especialmente Francia, quien desecha el acuerdo para proteger a su sector agrícola, así que para que no compita. Bueno, a lo que voy es, justamente hay un mundo que va un poco hacia otro lado, ¿sí? Ahora, no es cierto, digamos, que nunca se puede avanzar hacia algunas cuestiones. Nosotros, No, mira, luego del... pero es que hay una frase que Anita cuando presentó dijo una luz el final del túnel. Y me acuerdo de una frase que siempre dice Ramiro Agulla, que es cuando empezamos a ver la luz al final del túnel, agarramos y compramos más túnel. Porque es lo que parece, o sea, cuando empezamos a ver que está el túnel ahí, buscamos un problema y le encontramos. Por ejemplo, ¿era necesario para el gobierno nacional esta pelea ahora? ¿Cuál pelea decís? ¿La del dólar? Bueno, lo que pasa es que yo creo que esta es una pelea que no elige el gobierno, ¿sí? Porque no es una medida con la cual el gobierno se sienta cómodo. No se siente cómodo, pero por un lado es como contradictoria, porque Fede siempre decía que el gobierno nacional dice que, bueno, que el mercado ahorrista de los $200 es un mercado chiquito, del 2%, que no afecta a nadie, y de repente toman una decisión que parece que es como el dólar ahorrista nos va a dejar sin reservas. Mirá, en las últimas semanas incluso lo planteó Todesca, lo planteó el propio presidente, dijo algo vamos a tener que hacer porque no es un mercado chico. O sea, si vos tenés 4 o 5 millones de personas... Siempre cambia, se cambia, Sí. cambia el A curso. ver, sí. No, y me quedo con una de las últimas frases en las que insistió el presidente y le pregunto al diputado Casasesi sobre necesitamos los dólares para los insumos, necesitamos los dólares para producir. De alguna u otra manera, en sus últimas 2 apariciones, el presidente trató de enfatizar en eso. ¿Cómo lo tomó usted, por ejemplo, al escucharlo, diputado? Bueno, creo que el presidente no tiene que hacer esas apreciaciones de si se necesita dólares para una cosa u otra cosa. Lo que debe haber es un mercado donde la gente, los agentes económicos puedan comprar, vender los dólares libremente al precio que cuesten y en función de eso se regulan el resto de los precios, como con cualquier bien. Yo insisto, los controles de cambios en Argentina no han resultado. Los controles de precios tampoco han resultado. Somos de las economías más cerradas del mundo. En comparación a estas economías que mencionaban, como Estados Unidos o las de Europa Occidental, somos una economía muy cerrada. Diputado. Y entonces hacemos las cosas mal, tenemos ciclos económicos mucho más pronunciados, somos el país que en los últimos 50 años más recesiones ha tenido, y todavía por ahí tenemos la pretensión de contarles a los otros qué es lo que tendrían que hacer para que les vaya bien, cuando a ellos de hecho ya les va bien, y a los que nos va mal es a nosotros. Entonces creo que hay que terminar con esas recetas fracasadas
y ver que en el mundo los que triunfan son los que tienen economías abiertas, como digo, que tienen monedas estables y también que tienen políticas fiscales redistributivas, que esto también es importante, donde los impuestos y los gastos sirven para corregir las brechas de desigualdad que son tan profundas en la Argentina. Diputado, le quería preguntar, porque todos coinciden en que hay falta de dólares, todos coinciden en que hay que exportar para generar dólares genuinos que entren a la economía argentina y que todo eso va a pasar en un mediano largo plazo. El problema es el corto plazo y cuáles son las recetas que hay que aplicar ahora, porque por ejemplo, este cepo, donde muchos están en desacuerdo, pero a la vez, si seguía abierto el tema del dólar ahorro, no se llegaba a fin de año con las reservas. No se puede acceder al crédito, porque el macrismo se endeudó a miles de millones de dólares durante varios años, donde la Argentina ahora no puede acceder a ese crédito internacional. ¿Y cuál es la solución al corto plazo para que la economía por lo menos tenga un respiro de acá a 6 meses, de acá a un año? ¿Qué propone Cambiemos, más allá de esto que en el discurso suena lindo de abrir la economía al mundo? ¿Qué medidas hay que tomar ya? Bueno, primero en cuanto a las exportaciones hay que generar condiciones para que haya, que como digo, nosotros tenemos una política muy de sesgo anti-exportador, te ponemos restricciones, las ponemos del lado de los impuestos, las ponemos del lado de las operaciones que pueden llevar adelante las empresas, las ponemos del lado de sus posibilidades de competitividad. Cuando una empresa exporta, está exportando también todos los costos que tiene locales, todos los impuestos que tiene locales, y en esto tiene grandes desventajas en Argentina. Así que a mediano plazo yo haría eso, tener una política que realmente promueva la exportación. Y si me preguntás en el corto plazo, te puedo dar mi opinión, más que la de Todos Cambiemos, pero creo que tiene que haber un mercado libre de cambio. Creo que estos controles no resultan, fracasan, porque se trata de contener la demanda, como estaban diciendo, a partir de estas restricciones, pero eso termina siempre estallando y termina en un salto devaluatorio. Que no estoy haciendo futurología, es lo que pasa siempre. Creo que sería mucho mejor si, como con cualquier divisa, los ciudadanos pudieran ir, comprar, vender en un mercado libre, que es el que fije el precio, y a partir de eso, en el tiempo... Quedó clarísimo, diputado, su posición. Muchísimas gracias por esta comunicación con Crónica del Mediodía. Buenas tardes.